Perdonar que se me... Perfecto. Entonces, bienvenidas todas al webinar Un nuevo paradigma de atención al parto. Estamos muy contentos que estén todos conectados desde distintas partes del mundo y queremos comenzar entonces este espacio de reflexión dándole una calurosa bienvenida a todos y presentando a nuestras grandes docentes que están hoy día para compartir con ustedes, Blanca Herrera y Rosa Pulido. Así que vamos a además aprovechar de comentarles que pueden hacer sus preguntas, comentarios y preguntas a través del chat porque vamos a ir leyéndolos y leyéndolas. Y para dar inicio a esto, entonces vamos a pedirle a Blanca y Rosa que se presenten y nos cuenten un poco quiénes son y luego Paloma entonces va a retomar la moderación de este webinar. Muchas gracias. ¿Empiezas tú, Rosa? ¿Empiezo yo? Como quieras. Pues venga, arranco yo. Bueno, pues buenos días, tardes, noches, lo que corresponda en cada lugar del mundo, porque ya hemos visto que las asistentes sois de muy diversas partes. Bueno, como ha comentado Paula, yo soy Rosa Pulido y soy docente del Instituto de Salud Mental Perinatal y a la vez también soy profesora en la UNED, soy psicóloga perinatal y me dedico sobre todo a la investigación. A mí me gusta presentarme contando que mi ámbito ha sido siempre la infancia, ¿no? Los niños, adolescencias, hasta que fui madre. Y entonces ahí dije, pero bueno, vamos a ver, hablar de estas etapas sin haber hablado mucho más de qué pasa en el parto, en el embarazo, en el parto y en el posparto. Sentía que era como llegar tarde, ¿no? Es como querer hablar de qué pasa a nivel evolutivo sin tener en cuenta una de las etapas más cruciales. Así que fue a raíz de mi propia experiencia que decidí especializarme en psicología del parto. Y en estos años, pues leyendo muchas investigaciones y colaborando en investigaciones, la primera conclusión es qué poco se ha incorporado todo lo que tiene que ver con lo psicológico al parto, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí y ahora vamos a hablar un poco más de ello con lo que tiene que ver con el cambio de paradigma. Pero sí quería hablar un poco en mi presentación, como decir que este interés viene de la propia experiencia, ¿no? De como mujer y profesional, el día que nació mi hijo, decir, pero ¿por qué nadie me habló del impacto que podía tener esta evidencia en mí? ¿Por qué nadie me habló de la agencia que yo podía tener en este momento? ¿Por qué nadie me habló de los miedos que me podían asaltar en este momento? Entonces, ahí empezó este foco que pasa a nivel psicológico en la experiencia de parto. Así que bueno, eso como presentación inicial, ya me iréis conociendo ahora según hablamos a lo largo de este ratito. Te toca, Blanca. Bueno, pues lo mismo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estéis o la que lo veáis. Mi nombre es Blanca Herrera, soy matrona desde 1996, como que hice la residencia 2 años antes. Y ya lloví un poquito, ya han pasado unos cuantos años. Y realmente estoy enamorada y sigo muy enamorada de mi trabajo, es una de las cosas que más me gustan del mundo, acompañar a mujeres y a bebés durante la transición del parto y el nacimiento. Em, y sí es verdad que durante los primeros años, sobre todo durante la formación en la residencia, me costó un poco aceptar lo que estaba viendo porque me parecía que era todo como muy, muy obsceno, muy invasivo. mm, no entendía muy bien algunas cosas, pero ya en la residencia cayó en mis manos un libro de la OMS, el documento que hicieron sobre buenas prácticas en el 96, y me resultó maravilloso, absolutamente flipante. Y la sensación desde no sé, quizá no diría ignorancia, diría más bien como, me sale en inglés, naive, ¿no? Como ingenuidad o era pensar, bueno, pues quizá es que todavía no lo han leído, no han visto que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Quizá todavía no ha llegado a toda esta gente el hecho de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y llevo desde que terminé prácticamente la residencia y en la residencia también como muy, muy empecinada en que cambien las prácticas habituales de la atención al parto y al nacimiento en nuestro país. De hecho, he sido colaboradora durante muchos años de la estrategia de atención al parto normal, que después se llamó Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Estuve en el proyecto de humanización de la atención perinatal aquí en Andalucía. He participado en la elaboración de la guía y un larguísimo etcétera, del que además
No es que me sienta especialmente orgullosa, porque lo que me siento es especialmente engañada, realmente. Pero bueno, he estado ahí, sigo estando ahí en muchos aspectos, aunque cada vez un poco más cansada y más, quizás autoprotectora conmigo misma, ¿no? Que tengo la intención de cuidarme y de no seguir exponiéndome en algunos rincones. Pero sí es verdad que quizá lo que he aprendido a lo largo de todos estos años es un poco lo que decía Rosa. Le prestamos mucha atención a la parte física, a las técnicas, a las prácticas, a la monitorización, a los aparatos, a las exploraciones, a las cosas que hay que hacer sobre la madre y el bebé, y muy poquita atención a cómo están realmente esa madre y ese bebé, a qué es lo que sienten, cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas, qué experiencias previas han tenido, cómo las han marcado. Y de lo que realmente me he dado cuenta y me fascina es que las mujeres de lo que se acuerdan no es tanto de las técnicas como de una mirada o de una mano que las sostiene, Mm. como del apoyo continuo, del cariño, del acompañamiento, de la presencia del profesional que está allí con ellas para apoyarlas y sostenerlas. Entonces, a mí me parece de vital importancia que empecemos a nombrar las cosas de forma diferente y que le demos, si no más, al menos el mismo valor a esa presencia, a esa forma de estar en el paritorio, ¿no? O en el sitio donde se atiende en parto. Y es gracias a todas las mujeres a las que he acompañado durante estos años, muy especialmente a las mujeres de parto en casa, por lo que decidí en un momento determinado intentar compartir todo lo que yo intuía que sabía o que podía saber, ¿no? Transmitirlo pues, al resto de compañeras y compañeros que podían estar ahí e intentar que peguemos ese saltito cualitativo hacia algo un poquito más amoroso, hacia el cuidado de la madre de sus criaturas. Y aquí estoy. Fin. Y Rosa, ¿cómo crees que está ahora los profesionales? ¿Cómo también te das cuenta de todo esto, no? ¿Cómo es esa trayectoria? Bueno, yo lo que observo en los profesionales, y lo estábamos hablando también hace un ratito Blanca y yo, es que, claro, cambiar un paradigma no es nada fácil. O sea, es cambiar algo muy grande, ¿no? Hay como una inercia muy grande de hacer las cosas, ¿no? Y yo os veo a las profesionales con esa sensación de, ostras, esto no es, hay cosas que las quiero hacer de manera diferente, pero ¿cómo salgo de aquí, ¿no? Y eso es una crisis muy profunda. A mí me apetecía mucho transmitiros aquí esta idea de, de que es una crisis a la hora con los propios compañeros, ¿no? Con el entorno, no es de señalar, jope, es que esto estará en el protocolo, esto lo habremos hecho siempre, pero ¿por qué no pensamos en esto otro? Uf, esto es una bomba de relojería, no es estar señalando que algo que hemos hecho durante muchos años pueda no estar bien. Y eso es como muy difícil de aceptar a nivel colectivo, pero a nivel individual también es una crisis de identidad, ¿no? Si yo me he formado así para hacer esto y ahora quiero cambiarlo y hacerlo de otra manera, ¿cómo recoloco qué significa para mí lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Al final mm, es aceptar que vivimos en un mundo que cambia, que esto es algo como obvio, pero que nos supone una gran dificultad, ¿no? Cuando se lleva mucho tiempo haciendo las cosas de una manera, de repente es como si fuera imposible decir, oye, que se puede mejorar, ¿no? Y se puede mejorar, también hablábamos Blanca y yo hace un ratito, con cosas muy pequeñas, con cosas como, bueno, ahora pones tú los ejemplos, Blanca, no te los voy a decir los que has hecho Pues tú, por lo- pero ¿cómo nombras a la persona? ¿Cómo te diriges a ella? ¿No? Pero a mí es muy importante insistir hoy en esa idea de que toda la parte psicológica de lo que está ocurriendo en un parto sigue siendo un vacío muy grande, ¿no? Ahora profundizo un poco más, pero bueno, te dejo espacio Blanca a ti, pon tú los ejemplos que no te los Claro, quiero. ¿cómo estamos los profesionales? En realidad estamos en la transición de un cambio de paradigma. Estamos entre un modelo tecnocrático y un modelo humanista. Del holístico no vamos ni a hablar porque ni lo rozamos, ¿no? Casi. Pero sí estamos en la fase de transición. Y lo que tú decías antes, ¿cómo afecta psicológicamente esto no solo a las mujeres, sino también a los profesionales? Cuando tú caes en la cuenta de que yo he hecho determinadas cosas, esto es como Alcohólicos Anónimos. Hola, me llamo Blanca Herrera y he hecho episiotomía sin necesidad. O sea, le da un corte a una persona sin que hiciera falta. Hola, me llamo Blanca Herrera y he separado a una madre de su bebé sin que hiciera falta.
hola, me llamo Blanca Herrera y he puesto oxitocina a una mujer sin pedirle permiso. O sea, es que son una serie de cosas que te hacen, te descolocan mucho, porque es como, hola, soy Blanca Herrera y he sido mala persona. O sea, al final es un poco como, bueno, ¿ahora dónde coloco yo todo esto, no? Y me recuerda mucho a una compañera pediatra a la que tengo muchísimo cariño, que, que es una crack en la estancia materna, realmente es una crack en la estancia materna, y ella dio biberón a su hijo. También cómo hemos parido los profesionales. ¿Qué ha pasado con nuestros cuerpos? Si ahora tengo que rechazar lo que yo hice con mis propios bebés, o lo que hice con mi propio cuerpo el día del parto, si yo me induje el parto porque me parecía una buena fecha o porque y entré en todo el proceso de medicalización, ahora como rechazo aquello en lo que yo misma me he criado y a lo que he jugado, ¿no? Es muy complejo, es muy difícil. Hay que dar un salto. Es como dice David Floyd, es como estar en una pecera y pasar a otra. Es que la transición a veces no te das cuenta y es muy costosa. Y a veces pensamos, no, yo trabajo con mucha humanidad, yo soy muy... Pero en el fondo seguimos cometiendo los mismos pequeños errores que hacen que el paradigma no llegue a cambiar. O sea, somos muy empáticos con las mujeres que piensan lo mismo que nosotros, pero con aquellas que son diferentes nos cuesta serlo. O sea, que ¿dónde queda ahí la autonomía de la mujer, ¿no? ¿Dónde queda que pueda expresar libremente lo que siente y lo que piensa? Yo soy tengo un pijama de colorines precioso, pero cuando llega la mujer me ocupo de los papeles de la vía y no le pregunto a veces ni cómo se llama. No gasto esos 15 minutos en entablar una comunicación afectiva y efectiva con ella, ¿no? O sea que los profesionales yo creo que ahora mismo estamos confusos. Confusas, enfadadas, muchas veces frustradas, porque queremos cambiarlo todo y se nos hace bola como la ternera dura. Entonces, como, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde quiero llegar? A veces nuestra ansia de querer cambiar muchas cosas nos hace bloquearnos, ¿vale? Ahora hablaremos si queréis un poquito más de eso, pero es como, quiero y no puedo. ¿Por qué no cambia el sistema? Pues porque el sistema está compuesto por personas y las que tenemos que cambiar las cosas somos las personas. Desde los profesionales que acompañamos a las mujeres que son atendidas y a los gerentes y directivos que están a cargo de las políticas hospitalarias y de las políticas sanitarias, para no hablar solamente del parto hospitalario, también del parto domiciliario o en casas de parto, ¿no? Hay mucha evidencia, hay muchísima evidencia ahora mismo, pues de la ventaja que tienen los servicios de maternidad dirigidos por matronas, las casas de parto, de la importancia que tiene favorecer el parto fisiológico. Y sin embargo, pues las tasas matemáticas no nos cuadran con esos beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Desorientados, creo yo. Y tú desorientada, frustrada, confundida en lo que es el paradigma realmente que queremos adoptar. Estamos un poco perdidas, te diría, Paloma. Yo añadiría a esto que decías, Blanca, que creo que has dicho dos cosas para mí muy importantes. Por un lado, la sensación de culpa, ¿no? Que se puede tener a nivel profesional, tanto también personal, ¿no? Esto es como lo hice yo con mis hijos y como estoy viendo, o mis hijas y como estoy viendo ahora, que se debería hacer de esa manera, de otra manera. Y también esa frustración, ¿no? Que las has mencionado ahora. Y para mí aquí quería hilarlo con esta idea eh, nunca, o sea, siempre lo hacemos lo mejor que podemos, porque a lo mejor en su día no teníamos ese conocimiento todavía. Entonces aquí quería como poner un énfasis muy grande, ¿no? En esa falta de conocimiento que ha habido previamente, que ahora estamos empezando como, yo digo como si estuviéramos arañando, ¿no? Y a veces tengo la sensación con esto como si fuera un iceberg, ¿no? Y empezamos a ver la puntita de, ostras, que se puede hacer así, cuando lo hago así pasa estas otras cosas, ¿no? Pero como sí, como haciendo arañar, ¿no? Darnos cuenta de, ostras, es que el parto si se acompaña de otro nivel emocional, la evolución es diferente. Mm, Y aquí quería mencionar, ¿no? Que para mí esto es importante traerlo, ¿no? Que creemos que nuestro conocimiento está basado en la ciencia, ¿no? Como algo impoluto, que no se equivoca y no es así, ¿no? La cantidad de sesgos que hay en investigación, si abrimos este melón, bueno, nos podemos tirar aquí la hora entera, ¿no? Pero o sea, si no se ha puesto el foco en esto antes, si no se ha estudiado antes, si no se ha hecho divulgación de esto antes, es normal que las profesionales no tengamos esa información para poder haber abordado esto de otra manera antes, ¿no? Quiero traer esto, ¿no? Con esa sensación de culpa de yo por qué no hice. Bueno, pues porque en ese momento no se sabía de esa manera como se sabe ahora, o
o no tenía todavía la fuerza y la convicción que sí que tengo ahora para hacer pequeños cambios, que también quiero insistir en esto que lo has dicho tú, que un cambio de paradigma, y me encanta el ejemplo este del pez en la pecera, bueno, que con pequeñitos cambios, como los ejemplos de antes, ¿no? Pues no es la paciente de la tal, tiene un nombre concreto y hablar de ella con su nombre ya es un pequeño cambio que yo puedo introducir en mi entorno, porque si también espero hacer como un cambio global de todo, la frustración es muy difícil de gestionar. Mm. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Porque ante esta situación no. Bueno, yo voy a ¿Cómo? mencionar una cosita y luego te doy el turno, Blanca, porque para mí esto ya es muy importante. O sea, la sensación de no soy yo sola, no soy un bicho raro, no me pasa solo a mí. El apoyo con otras personas en la misma situación, cuando es un cambio tan importante como el que estamos hablando, para mí es clave. O sea, la vivencia en soledad pero me estoy volviendo loca, soy la única que ve esto, se contrarresta mucho con el apoyo de escuchar versiones de más personas que se sienten en la misma situación que yo. Blanca, te doy el turno. Sí. ¿Cómo empezamos? Pues yo te diría que muy poco a poco, porque si no corremos el riesgo de agotarnos demasiado rápido. Pues muy poco a poco y quiero hacer hincapié en una cosa. Cuando nos planteamos hacer esta formación, que vamos a contaros después, desde el principio, mi idea nunca ha sido darle a nadie lecciones de cómo atender un parto, porque se supone que la residencia y otras formaciones están para eso. El planteamiento es cómo sentir el cambio de paradigma, cómo vivirlo, cómo enfrentarlo y afrontarlo en el día a día, cómo tener la seguridad de que lo que estoy haciendo tiene un potente peso y base científica y aparte de eso sentirme segura, cómoda y confortable en esos cambios que voy realizando. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues poquito a poco, muy poco a poco. Y lo primero para mí es escucharte y sentirte. Y aquello que más malestar te genera es lo que te tienes que centrar. Porque si te centras en muchos malestares, probablemente no vas a conseguir nada. Pero si te centras en una sola cosa cada vez, y cada vez puede ser 1 año y medio, 2 años, o 3 años, o toda tu vida intentando cambiar una cosa concreta, vas viendo esos avances y te van haciendo sentir un poquito mejor. Que no lo consigues, a lo mejor tienes que plantearte cambiar de sitio, cambiar de espacio, que muchas de nosotras lo hemos hecho. Pero cuando abordamos los problemas o el camino pasito a pasito, un paso cada vez y el siguiente pie va detrás, entonces nos va a ser un poco menos difícil y menos bola. Porque es verdad que hay mucha resistencia y es verdad que hay cosas que son muy difíciles de cambiar. Tampoco vamos a intentar pescar de pronto al megalodón. Vamos a intentar pescar una sardina, ¿no? Vamos a ir poquito a poquito haciendo cambios pequeños, ¿no? Vamos a intentar, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el hospital de Úbeda, que a mí lo que más malestar me generaba era separar a las madres de los bebés. Entonces diseñamos un estudio experimental y ponía un grupo de madres, tuvieron que padecer la separación de sus bebés y otro grupo de madres se quedaron con sus bebés. Comparábamos la temperatura, el tiempo de llanto, comparamos una serie de variables y resulta que descubrimos, que no es cierto porque ya estaba más que demostrado, que los bebés estaban mucho mejor con sus madres. Pero al descubrirlo en el sitio en el que nosotros trabajamos, se produjo ese vuelco, conseguimos ese cambio. Y a partir de ahí, pues al año siguiente quitamos los enemas y el rasurado, que ya no se están utilizando en muchos sitios. Pero es como, ¿qué es lo que me molesta? ¿La separación o la cesárea? Venga, pues voy a plantearme hacer un diseño de un protocolo y en eso es lo que queremos centrar mucho la atención en esta formación, en compartir ese tipo de recursos y ese tipo de cambios. Primero, el escucharse, el saber cómo estoy yo para acompañar a esta mujer en concreto, cómo lo siento, cómo lo vivo, qué me duele, cuáles son mis dolorcitos para poder enfrentarme a esta situación, porque lo que no puedo es irme a casa todos los días llorando de pena. Lo que no puedo es estar con un malestar constante, porque entonces, como lo del avión, primero ponte tú la mascarilla y después se la pones a los que tienes alrededor, pero primero sálvate tú. Y va un poco por ahí, ¿no? Yo añadiría esto, Blanca, que lo estábamos también comentando antes, ¿no? En ese cuidarse, me encanta cómo lo has descrito, ¿no? Elegir qué batallas sí, qué batallas no, ¿no? Es como, eh, si quiero cambiar todo, es un desgaste muy grande y donde sé que hay como un frente muy duro, no voy a empezar por ahí, ni voy a poner toda mi energía ahí porque es que me voy a desgastar. Entonces, pequeños cambios que yo puedo ir haciendo, ¿no? En mi entorno más inmediato es una forma de
Sí, Pregunta se ha que han cortado. ido comentando por aquí, por el foro, que me da tiempo a leer, como tiene que ver con esto que estamos mencionando la meta, ¿no? Porque hay un asistente que hablaba en esto del cambio de paradigma, ¿no? Que ella se preguntaba cómo fomentar, ¿no? Que más mujeres entiendan por qué el parto en casas de parto, por qué el parto en casa, en la propia casa. Y claro, me venía a traer como que es que, claro, el cambio de paradigma supone educar, cambiar el imaginario colectivo, ¿no? Crear nuevas narrativas para todos, ¿no? Para las mujeres también. Y claro, eso tampoco es fácil y requiere tiempo, ¿no? Me venía como traer la idea de sentir que estáis poniendo semillitas a veces, ¿no? Que a lo mejor le habla a una mujer de esto y para su primer parto es como impensable imaginarme el parto en una casa de partos o fuera de contexto hospitalario. Pero a lo mejor para su segundo embarazo se acuerda de aquella profesional que en el primero le dijo, o sea, como que penséis también que esto requiere de mucha paciencia y de mucha visión de futuro, sabiendo que lo que estoy haciendo ahora no va a ser inmediato. Y me venía también el ejemplo de Michelle Sadler, que está en uno de los vídeos de la formación, que habla de que estamos creando nuevas narrativas, nuevas formas de contar algo que chocan con las que teníamos, ¿no? Vuelvo a este ejemplo del parto en casa, ¿no? Una mujer que lleva años escuchando, porque es el mensaje que hay fuera, ¿no? Que el parto en casa es un riesgo, que lo seguro es el contexto hospitalario, ¿no? Entonces, de repente que alguien le pueda decir, ¿por qué no te planteas esta opción? La primera reacción es como, pero ¿qué me estás diciendo? ¿No? Hay que crear una nueva narrativa, una nueva forma de contar cómo puede ser un parto que ahora mismo no está en la mayoría de lo que se transmite. Y ella ponía este ejemplo, bueno, no sé si es ella o lo traigo yo de otro lado, pero toda la vida hemos escuchado hablar, ¿no? De que la fecundación era los espermatozoides compitiendo, ¿no? Y de repente nos empiezan a hablar, ¿no? De que están cooperando. Entonces hay que cambiar la forma de describir los términos con lo que hablamos de algo y hasta ahora el parto era riesgo. Entonces, por ejemplo, ese cambio conceptual va a suponer de mucho tiempo hablando del parto de otra manera y los ejemplos que estamos viendo ahora, ¿no? De cómo incorporar esa parte emocional en el acompañamiento a la mujer de parto también nos va a suponer mucho tiempo de ir hablando de otra manera de este tipo de acompañamiento. Mm. Mm, Claro, cómo nombramos, ¿no? Cómo el lenguaje también nos estructura a nivel mental y siempre decimos, ¿no? Que la gente que ha tenido buenos partos que lo cuente, ¿no? Porque Claro. estamos con esa narrativa de cuidado, de lo medicalizado, ¿no? Entonces hay que empezar a contar Eso lo... es. Mm, Pero se trata Sí. de no forzar a nadie, ni a los porque cuando fuerzas no consigues el cambio real. O sea, ni a las mujeres ni a los profesionales. No vamos a violentar a nadie. Hombre, a los profesionales se les puede machacar un poquito más, pero, pero bueno, de otras maneras, ¿no? Pero desde luego a las mujeres nunca, ¿no? Porque es lo que han oído, es lo que esperan, es lo que, aunque luego muchas veces ellas solitas se van a caer del caballo y van a ver la luz. O sea, hay muchas mujeres que acuden a nosotras como matronas de parto en casa después de en su segundo embarazo, porque el primero les resultó frustrante y están muy enfadadas. Están muy rabiosas porque me trataron así, porque me hicieron, porque me pusieron. Y yo muchas veces, cuando las veo con esa ira tan salvaje, tan desbordada, como con ese input externo tan grandísimo, muchas veces las paro un poquito y les pregunto, pero ¿y tú también estabas ahí? Tú también formaste parte de esa decisión. Entonces, como, oye, que también la responsabilidad es vuestra, mujeres. O sea, lo mismo que fue mía cuando yo parí a mi hija, ¿no? Que también es la responsabilidad de las mujeres dar ese pequeño cambio. Y necesitan el acompañamiento de los profesionales, pero también estás formada e informada. Tú no vas a comprarte un coche y te compras el coche que te dice el dependiente, te compras el coche que a ti te viene bien. O no vas a comprarte una casa y te compras la primera que ves, porque es la que... No, vas eligiendo, vas mirando. Entonces también es responsabilidad de las mujeres que se formen y que busquen las alternativas que son más congruentes con lo que ellas quieren y piensan. Mm. Y así también porque esa corresponsabilidad, a mí me encanta trabajar con mujeres que son corresponsables con su salud. Eso implica que yo tengo que aceptar que sus decisiones están tomadas en base a una serie de criterios y que ellas van a responsabilizarse de esas decisiones que toman. Entonces, trabajar así para mí es maravilloso, porque están hablando de mujeres que se han informado, que se han formado y que están dispuestas a transitar ese momento. De todas formas, aquí no hay blanco y negro, o sea, porque muchas veces de lo que hablamos al final es de, ¿me pongo la epidural o no me la pongo? Que ahí es como un poco, pues sí es que no hay blanco y negro. Podemos empezar el parto de una manera y acabar transitando de muchas formas diferentes. Y va a estar bien, todo va a estar bien,
mientras esté bien acompañado, mientras la mujer se sienta sostenida y mientras sea ella la que vaya tomando esa decisión. Si hay alguna dificultad, sobre la marcha se le va explicando y se va un poco reaccionando sobre la marcha. Pero no hay ninguna opción que sea mala, mala, mala o buena, 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 ahora mismo. Yo creo que en la transición y en el movimiento, en ese fluir, es donde vamos a encontrar un equilibrio bonito y maravilloso muchas veces. Claro, y uniendo esto con lo que mencionaba Paloma de la importancia de los relatos, ¿no? De que las mujeres cada vez cuenten más, ¿no? Y que también hagan esa labor de rellenar las piezas incompletas, ¿no? En poder hablar con las profesionales y sobre todo uniéndolo con lo que decías tú ahora, Blanca, ¿no? De entender lo que me pasó en ese momento, ¿no? A lo mejor yo estaba convencida de que quería una cosa, pero pasó algo a nivel emocional que me hizo tomar otra decisión. O sea, es hacerme responsable de y bueno, saber que esto es lo que me pasó y como incorporarlo en mi decisión en ese momento. Rescato también otro comentario que he ido leyendo por aquí, ¿no? Que alguien decía que, claro, el cambio de paradigma no es solo las mujeres y los profesionales, es que es todo el entorno, ¿no? La familia, ¿no? ¿Cuántas mujeres dicen, no, yo he decidido esto y unos días antes no he cambiado de opinión porque mi madre me ha dicho, entonces mi familia vuelvo a esta idea de que es un cambio de imaginario, es colectivo, no es solo la profesional y la mujer. Por eso quiero volver a insistir en la idea de semillitas. O sea, es que cambiar la percepción de cómo acompañar el parto de otra manera más humanizada, como decías tú, más, vamos a pensar la holística, que llegaremos dentro de unas cuantas generaciones, eh, tiene que ver con que no es solo el equipo profesional ni la mujer que viene, es el acompañante, son las voces de la familia que no están presentes en el día del parto, pero ya llevan semanas hablando con ellos de los peligros, de las dificultades. Entonces, bueno, pues insistir en que la magnitud del cambio es muy grande, es muy grande. Sí, es muy grande. De todas formas, de verdad que esa mancha de aceite, esas semillitas funcionan. Mm. Y funcionan de verdad. O sea, yo no he visto personas a veces como más involucradas en el cambio que aquellas que lo han vivido en sus propias carnes, ¿no? Pues me acuerdo de una abuela que llegó a las poquitas horas de haber parido su hija en casa, que era como, eso es peligrosísimo, te va a pasar algo, se tiró, fue un embarazo pues muy torturante con esa mujer y cuando vio a su hija cómo estaba después del parto, decía, pero si se están dando, si se está moviendo. Y fue como, esta chica es la que atendió a mi hija en el parto, es la mejor, hay que parir todas en casa, tenéis que parir todas en casa. Era como, la pasan del blanco al negro en 0,3, ¿no? Ese cambio es real, la mancha de aceite funciona. Y la mancha de aceite es que cuando empezamos a trabajar de una forma diferente en el hospital o en la casa de parto o en el parto en casa, al principio cuesta y a poquito que se va haciendo cada vez más, se establece como norma y una vez que se establece como norma ya no se puede cambiar. Mm. Entonces, esa no separación o ese cambio de posición, yo llevo 1 año y medio trabajando en el hospital de Motril, es verdad que mis compañeras ya antes habían hecho muchos cambios previos, pero por ejemplo a mí la posición durante la expulsión es una cosa que es que yo ya no concibo, es que una mujer esté en litotomía para atender o para acompañar en el parto, es que o sea, es como si me pusiera un reloj del revés, no lo veo, no lo veo normal. Entonces, ahora ya están el resto, pues vamos a levantarla, vamos a ponerla en cuadrupedia, que cuando Blanca lo hace funciona. Entonces, en el momento en que empieza a hacer esos cambios, la gente te va siguiendo. La gente va entendiendo que eso funciona y al final lo van haciendo. Y las mujeres lo van demandando. Pues parió mi prima en cuclillas, yo quiero parir en cuclillas como ella. Mm. A lo mejor no para en cuclillas, para en cuadrupedia o para de lado, no lo sé cómo va a parir, pero desde luego tumbar en la cama probablemente no, ¿vale? Entonces, son cambios muy progresivos, muy poco a poco, y te tienen que salir como de dentro. O sea, tienes que ver dónde se te genera el malestar, qué es lo que se te activa cuando algo está ocurriendo en tu centro de trabajo que te hace sentir de pronto enfadada o triste o querer escaparte. Tienes que sentir el cuerpo. Y cuando sientes el cuerpo dices, vale, a esto es lo que le tengo que poner esa chispa de esfuerzo que necesito ahora. Mm. Mm. Yo, fíjate, voy a poner de ejemplo, Blanca, lo de que el cambio se produce, porque como que como profesionales tengáis en cuenta lo que decía, de que no lo vais a ver incluso, a lo mejor no el tiempo que va a pasar, pero yo me pongo de ejemplo, ¿no? Yo fui a mi parto pensando que iba a comprar el pan, ¿no? Yo iba a ir allí, me iban a dar el bebé y yo no tenía nada que hacer. Entonces, a mí la primera vez que me hablaron de parto en casa, dije, ¿pero qué estás diciendo? Eso, o sea, tengo el hospital a 5 minutos de casa, como no entiendo ni de qué me estás hablando, ¿no? El ejemplo de antes no entraba en mi concepción, en mis esquemas de lo que es parir.
y la vivencia, ¿no? De cómo me hablaron, cómo acompañaron mis miedos, cómo había una sonrisa allí cuando yo pensaba que todo iba mal y me decían, no, todo va bien, no está pasando nada. O sea, como eso que hicisteis las profesionales conmigo de repente hizo como crack, ¿no? Ostras, espérate, que es que el parto es otra cosa diferente, ¿no? Y años después es como, ahora soy yo la que dice, no, la opción de parto en casa es segura. O sea, como que insistir en que esas cosas que hacéis de detalles pueden marcar un todo en algo que a lo mejor no se ve en ese momento y tiempo después la persona cae en ello y dice, ostras, claro, es que yo estaba relajada porque me miraban a los ojos y me sonreían. O sea, eso hace un todo para una persona. Aunque luego no lo veáis porque se va a su casa y no la volvéis a ver. Y para eso, Paloma, perdona, Rosa, es importante saber cómo me siento yo cuando una mujer está de parto. Ujú, Porque yo ahora me veo la cara de golfa muchas veces, ¿sabes? Cuando oigo a las mujeres gemir, las estoy yendo en periodo de transición, yo me veo la cara de golfa de disfrutona, de decir, esto me encanta, ¿está? Pero sí es verdad que he visto caras de miedo, caras de angustia, caras de cuando entra una mujer gritando en el hospital porque está en fase de transición en expulsivo, enseguida la gente empieza a gritar más o corren, o sea, cómo actúo yo o cómo se moviliza mi cuerpo cuando veo a una mujer de parto, qué me despierta, ¿no? ujú, ¿Qué me despierta cuando veo a una mujer sufrir, entre comillas? O cuando la siento con dolor, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo reacciono? Porque son esas cosas las que vamos a tener que aprender a controlar o a mirarnos para ver cómo cambiamos nuestra forma de trabajar. ujú, Que lo que tengo que transmitir es tranquilidad y confianza, no miedo. Y el ujú, miedo se transmite a través de las miradas, del contacto, de la piel. O sea, tengo que aprender a transmitir honestidad. Y para ujú, eso me tiene que gustar ver a una mujer de parto. ujú, Y Bueno, a ver, a dime. mí me encanta escucharte, Blanca, cuando dice, hola, yo soy Blanca y voy a ser la matrona. Que fijaros qué gesto tan, ¿no? Tan Yo es que ya pequeño. se lo digo hasta a mi hijo a veces cuando yo casa, hola, soy Blanca, voy a ser tu matrona. Se convierte en una manera de, oh, perdón, o a lo mejor, no sé, me voy a tomar una cerveza con alguien, hola, soy Blanca, soy tu matrona, perdón. No, Tiene no, que pero ser que, joder, que qué gesto, ¿no? Que parece que, pero, o sea, que para la mujer en ese momento es como, ay, ¿no? Como te siento más cercana, sé quién eres, cómo te llamas, ¿no? O sea, como que con poquitas cosas que se puedan ir cambiando, la mujer se puede sentir, pues, mucho mejor, ¿no? Y lenguaje no verbal, o sea, a qué altura me pongo, con Mirar, cuánto ¿no? dure la voz, cuánto Ujú, de más grito o no grito. O sea, para mí, por ejemplo, el hecho de tener las luces apagadas en el paritorio casi siempre o siempre indica que la gente va a hablar más bajito, porque cuando las luces están flojitas, la gente habla bajito. ujú, Todo va un poco ahí, porque hago las cosas que hago y es como todo en lo sutil, ¿no? En el tono que utilizo, o sea, cómo pongo las manos, a veces cómo me voy hacia una compañera y suavemente la saco de la dilatación y le digo, quítate esa cara de miedo antes de volver a entrar, porque así no puedes estar aquí. Y se lo digo así, ¿sabes? Porque creo que es importante que la gente empecemos a ver otros discursos, efectivamente, otros discursos que parten del cómo me he trabajado yo misma ujú. y cómo estoy cuando acompaño y cómo puedo decirle a alguien, oye, mira, hoy tengo un mal día, estoy para echarte una mano, pero a lo mejor no estoy bien hoy para acompañar, que también es honesto decirlo así, ¿eh? En un momento determinado. Me ujú, parece que debería ser. ujú. Y yo añadiría, Paloma, antes de dejar que te hemos cortado las 10, que volver a esa idea de Ay, que te corta. como que Se ha cortado, Rosa. perdona, que nadie me ha formado para esto, ¿no? Nadie me ha dicho, vamos a hacer unas sesiones de entrenamiento de mi comunicación no verbal, o vamos a hacer unas sesiones de entrenamiento de cuando yo empiezo a sentir que me estoy poniendo nerviosa, qué puedo hacer para relajarme, para no transmitir esos nervios a la mujer. O sea, como que todos estos recursos hay que buscarlos, porque no es algo que esté en la formación que recibís previamente. ¿No? Volviéndole a hablar con esta cosa de no culparme, pero yo ¿por qué no sé hacerlo de otra manera? Pues porque nadie me ha enseñado a hacerlo de otra manera y tengo que estar aprendiendo como muy poco a poco viendo otras profesionales que lo hacen, buscando entornos en los que se fomente esto, porque no es algo que esté instaurado. Ujú. Pues si os parece, Blanca y Rosa, para luego tener un ratito también de compartir con las personas que están participando, vamos a dar paso a Carmen García. Carmen, hola Carmen. Carmen ha sido alumna de la primera edición de formación de acompañamiento en el parto
Bueno, formación avanzada de atención y acompañamiento del parto, es que el nombre es larguito, ¿eh? Entonces, Carmen, si te apetece compartirnos un poco tu experiencia. Pues para mí ha sido muy bueno. La verdad que me gustó mucho la formación y sé que me ha aportado mucho. Claro que es verdad que cuando llegas a estas formaciones es porque estás muy, muy removida y estás un poco, pues eso, lo que comenta Blanca, ¿no? Que ves que el sistema no te gusta la manera que hay de trabajar, pero claro, quieres hacer algo y ¿qué haces? Y al final es eso, no te puedes revolucionar contra todo el mundo ni poner en contra de todo el mundo, pero sí puedes aportar tu granito de arena. Entonces, la verdad que sí que me ha servido mucho y me ha permitido conectar muchísimo más con las mujeres y cosas muy sutiles. Pues es lo que decimos, cuando das ese cambio de turno, no hables de una bolsa rota o no hables de una mujer que está con tanta dilatación. Habla de María, habla de Eva, ponles el nombre, cuenta un poquito más también, pues esa comunicación que tienes con ellas, el dedicarles ese ratito de hablar de cómo te encuentras, cómo ha sido el embarazo, que te transmitan qué inquietudes tienen, qué miedos, para poderlas acompañar de otra manera. Y, y de hecho, de todo lo que me ha aportado la formación, me quedo con una anécdota muy bonita que me removió mucho, que me pasó el diciembre pasado con una mamá con su segundo hijo que me decía, vamos, iba llorando cuando nos despedimos. Yo siempre me despido de ellas, ¿no? Y les digo, les doy las gracias, ¿no? Igual que ellas me las dan a mí, pues yo soy a ellas, vamos, a ellos, a la pareja o a la mamá y el acompañante por, por permitirme acompañarles en ese momento tan importante y decirles que ha sido un placer compartir con ellos ese momento. Y me decía que no me hacía una idea de las heridas que había sanado ese parto, ¿no? Eso. Mm. Entonces, para mí fue súper emotivo, ha sido de los feedbacks más potentes que he tenido con las mamás y me creó también ese propósito de decir, jolín, pues voy a intentar que todos los acompañamientos que hagan el parto, en la medida que pueda, se lleven eso, esa sensación no solo del parto bonito, chulo, feliz con su bebé, sino también a lo mejor dar la oportunidad de sanar alguna cosita, si se puede. Entonces, muy buena la formación y lo que me ha aportado, la verdad que sí. Es lo que yo te quiero, Carmen. Y Blanca, ha sido una suerte coincidir y conocernos porque, vamos, te admiro muchísimo. Además, cómo cuentas las cosas con esa espontaneidad y esa gracia y toda esa razón que tienes. Ay, y que no se me olvide lo de la mancha de aceite que siempre dices en las formaciones, y es cierto, porque con esta mamá tenía una residente de matrona de segundo conmigo y cómo me vería hablar con esta mamá y contarnos cosas que me decía... Jolín, dices que has conectado tanto con ella que mejor haces el parto tú, que ahí entramos otra vez en el tema del lenguaje. Le dije, mira, Laura, el parto no lo vamos a hacer ni tú ni yo, el parto lo va a hacer ella, que es la que va a parir. Digo, pero la vamos a acompañar las dos juntas. Y qué importante también ese granito de arena que aportamos, que lo vean el resto, porque al final se extiende todo. Eso que decís también de que es como una semilla, vamos plantando pequeñas semillas que van dando fruto y al final cada vez se va creando esa manera de trabajar de otra forma, más empática y más humana. Sí, sí que es verdad. Qué bien, Muchas gracias. gracias, Carmen. Nada, un placer. Pues yo creo que ahora sí que podemos tener un ratito de preguntas, ¿no? No sé, Rosa, Blanca, ¿os Sí, sí, parece que sí. podamos abrir así una ronda de preguntas? Sí, Perfecto. déjame un segundo que solo quería añadir que esto que comenta Carmen no es algo anecdótico, o sea, esto está estudiado y que las experiencias traumáticas de parto previas o incluso trauma de abuso sexual en la infancia, se produce una sanación de esas traumas por el acompañamiento. O sea, es que hay poca investigación de cosas psicológicas, pero esto está comprobadísimo que el acompañamiento cercano, que te cuida emocionalmente en las siguientes experiencias de parto te pueden ayudar a sanar experiencias previas. O sea, esto es brutal, el efecto que tiene. Yo creo que si supiéramos la responsabilidad que tenemos, ya nos cuidaríamos muy mucho. Hombre, desde luego nos pagarían mucho más de lo que nos pagan, está claro. Pero yo creo que ya nos cuidaríamos muy mucho de andarnos de verdad, pisando huevos para acompañar a algunas mujeres. Porque lo mismo que podemos sanar, podemos traumatizar. Entonces, es como usar un tacto, una delicadeza. A veces no sabemos en qué fregar nos estamos metiendo. Pero yo recuerdo que preparamos en un momento en una de las exposiciones de Jaca. Os voy a contar esto porque me parece que es como muy claro, ¿no? Preparamos una formación sobre
las mujeres que habían sido víctimas de abusos sexuales en la infancia, cómo se enfrentaban al parto, ¿no? Porque había habido un momento en que se generó una red de mujeres acompañadas por una psicóloga y empezaron a surgir este tipo de casos que contaban historias pues delirantes, ¿no? Pues una chica, por ejemplo, que estuvo abusada durante muchos años por su abuelo, que además su abuela lo sabía y era conocedora de los hechos, y ella era la que le decía vete a dormir la siesta con el abuelo, que si no sabes que se despierta de mal humor y demás, y el abuelo abusaba sexualmente de ella. Y ella bloqueó todos aquellos recuerdos. Y en el momento del parto, cuando le estaban poniendo la epidural, le estaba tocando el anestesista la espalda y desde atrás, tocándole la espalda, le dijo, estate quieta, cariño, que sabes que si te mueves te hago daño. Entonces ella en ese momento tuvo como un flashback, recordó todo lo que le pasó, se puso histérica, salió corriendo, se volvió, pues en ese momento pues se volvió loca probablemente, y nadie entendía lo que allí estaba pasando. Al final acabó en un parto instrumental muy traumático y ella recurrió al grupo. Bueno, en un momento determinado la derivaron al grupo para que sostuviéramos pues todas esas emociones que se habían despertado ahí, ¿no? Imaginaros para alguien que ha sido abusado desde los 5 hasta los 10 años por su propio abuelo y que le decía esas cosas, lo que tuvo que ser recordar todo aquello en ese momento, ¿no? Y decían, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a las mujeres? Hay que rascar en la historia personal para ver si ha sido víctima de abusos sexuales. Y al final lo que descubrimos, y algo que tiene evidencia y lo que hemos defendido siempre, es que a cualquier mujer hay que tratarla como si hubiera sido víctima de abusos sexuales, con respeto, no utilizando palabras que infantilicen, siendo muy clara a la hora de explicar las cosas, estando disponible, palabras así como cariño, bonita. Paternalizar a las mujeres de parto es un error y tratarlas como si fueran infantiles es un error. Entonces, cuidarlas es acompañarlas, sea cual sea su historia, que no tienes por qué saberla, pero de entrada, trátalas como si fueran cristal, porque se rompe. De entrada hay que tratarlas con el mayor respeto y la mayor delicadeza del mundo, siempre. Yo voy a añadir a esto que en la formación hay un módulo que es de la distocia emocional, justo hablando de esto, ¿no? Del porcentaje congelada. Otra vez me queda congelada, sigo. Del porcentaje tan alto de mujeres que puedes tener que hayan sufrido abuso y no saberlo, y a lo mejor no saberlo ni ella, ¿no? Y que se active en el momento del parto. Entonces, me quedo con esta idea que dices, Blanca, de tratar a todas, ¿no? De esta manera universal, ¿no? De con mucho cuidado por si acaso voy a despertar algo, es que no lo sé. Pero también como insistiendo en que es que son pequeños detalles, de verdad, lo que hacen que la mujer se sienta así, ¿no? Hay estudios que hablan de cosas como hasta cómo le hablas al bebé, ya no solo a ella, ¿no? Pero al bebé, como incluso dirigirte al bebé por su nombre también, ¿no? O sea, como de verdad son pequeños detalles que a una mujer le pueden hacer como, ostras, que nos están tratando de una manera diferente, ¿no? Es como nos están viendo como personas. Son como muy pequeños los detalles que pueden hacer activar algo o al contrario, sanar algo. Y Efectivamente. con esto simplemente añadir que desde el instituto sí que trabajamos, todas las formaciones están enfocadas desde esta mirada de cuidados sensibles al trauma. O sea, sí que tener como integrada esta mirada de cuidados sensibles al trauma y con esto que dice Blanca, ¿no? De tratar de manera exquisita a todas las mujeres sin tener por qué saber su historia previa. Pues si os parece, Rosa, Blanca, como ya estamos son menos cuarto, dejamos un ratito de preguntas, 10 minutos a las que dé tiempo. Vale. Habíamos pensado que fuese por chat, pero yo creo que sí que podemos estar así charlando, ¿no? Si alguien quiere participar, puede levantar la mano y le vamos dando paso. Acaba de escribir Lupe que quiere compartir algo, que si es posible. No sé dónde está Lupe ni quién es Lupe, pero Pero ahí está. ábrete el micro, Lupe. Lupe, no te Hola, encontramos ¿ya por me el micro. oyen? Ah, Ya te oigo. hola. Sí, Sí, yo no me veo porque estoy desde el celular. Estoy en Venezuela. ¿Cómo Perdonad, están? antes de empezar esta ronda de preguntas, disculpa Lupe, recordaros por si alguien se ha conectado más tarde que el webinar está siendo grabado y luego se subirá tanto en el canal de YouTube como en redes, ¿vale? También lo digo porque ahora que abrimos este turno de preguntas para tenerlo en cuenta.
Pero yo sí os voy a pedir que para que podamos participar cuanta más gente mejor, que intentemos ser ágiles, ¿vale? Porque tenemos muy poquito tiempo, ¿vale? Claro. Gracias, Lupe. Bueno, nada, yo muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quería era aportar el hecho de que no solamente podemos encontrar mamás con abuso sexual. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ok. En mi caso, bueno, soy venezolana, me imagino saben la diáspora venezolana y en lo que significa el tema migratorio. Yo hice unas pasantías en Argentina, en la KDP, en el Hospital Fernández, hace 2 años cuando mi hijo estaba en Argentina. Y dos de las chicas que estaban en trabajo de parto, entré por razones X, entro al trabajo de parto y una de las tutoras me dice que estaban muy contrariadas porque no lograban que ellas se soltaran, etcétera, etcétera, y simplemente había una que no había logrado hablar con su mamá desde Venezuela y eso había hecho que estuviera completamente cerrada para abrirse a parir, ¿no? Y entonces simplemente yo entré, ella escuchó mi acento, le dije, chama, ¿cómo estás? Y ella, ¿eres venezolana? Sí. Mi mamá decía, era lo único que decía, mi mamá, mi mamá. Y yo le dije, mi amor, dame tu teléfono y vamos a llamarla. La llamamos, ella tuvo una conversación con su mamá de Venezuela y de tener 3 de dilatación en 2 horas, eso fue inmediato. Mira, me espeluco, fue una experiencia hermosísima que quería compartirles porque mi trabajo ha sido con las mamás que se han ido del país, fuera de Venezuela, en España tengo un montón, en Chile, en Perú, en muchos lugares venezolanos y el tema migratorio, estando ellas fuera, todo lo que hayan pasado, si hubo abuso sexual, se potencia, pero a la N. Entonces, sí, creo importante tocar también el punto de la migración, de con estas mamitas que están como fuera de su asil, que no se hallan en ese cuerpo, ni en ese lugar, ni en esa experiencia, ni con las personas con las que están rodeadas, y eso suma mucho para que los partos puedan ser más complicados, y esos pospartos son con depresiones muy altas, tengo grandes problemas con mamás con crisis de pánico, con ataques de ansiedad, con mucha depresión, con intento de suicidio. Entonces, sí, mi compartir es en mi preocupación por el tema migratorio como tal y cómo pudiéramos sumar a estas mamitas, no solamente venezolanas, sino montones que están en situaciones como esta. Cierto. Yo trabajo en un hospital donde hay muchas mujeres migrantes, de subsahariana, marroquí, muchas de Latinoamérica, y cada patrón cultural es diferente. Pero el cuidado vuelve a ser el mismo. Ante la duda, pregunta y todas como si fueran de cristal. Y ante la duda, pregunta, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo te puedo ayudar? Abre, cuéntame qué necesitas de mí. A veces algo tan sencillo como preguntar, que no preguntamos. Así es. Bueno, un Yo beso, un abrazo grande a todas. Gracias. añadiría a esto que hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que es que tú puedes saber cómo puedes hacer la hipótesis de, bueno, a lo mejor esta mujer por ser inmigrante tal, o esta mujer por, o sea, como que puedes intentar anticipar o crees que puedes intentar anticipar qué se va a activar emocionalmente en el parto y no saber qué se va a activar. O sea, a lo mejor una mujer viene con una trayectoria de algo y pensamos que eso va a ser lo que ocupe más espacio emocionalmente y es otra cosa. Pero la frase que me gusta es, a lo mejor no podemos anticipar qué se va a despertar emocionalmente, pero que va a haber algo seguro y que va a ir cambiando, ¿no? A lo mejor en el inicio con la primera fase es esto, más adelante conecta con otra cosa y entonces de repente se acuerda de una frase que le dijo su familia y yo no voy a estar a la altura. O sea, como que no, como que son muchas las variables que pueden aparecer, como intentar saber previamente cuál va a ser, ¿no? Pero como decía Blanca, hablar con ella. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te inquieta? ¿Qué necesitas? ¿Qué echas en falta ahora mismo, no? O sea, no puedo saber, no puedo hipotetizar, o sea, no puedo tener una bola de cristal para adivinar qué emocionalmente la está afectando en ese momento, pero sí tengo la estrategia de preguntarla y saber que algo la está activando seguro. Y desde luego, siempre una mano y una sonrisa
valen para todo. Porque llega un momento que las mujeres no van a poder hablar o no van a querer transmitir. También, claro. Entonces, Mm, no es necesario hacerle un tercer grado a cada mujer que mm, esté de parto. A mm. veces es una mano y una sonrisa que sirve para estoy contigo, te comprendo, entiendo cómo te sientes, qué pena que estés solita aquí, que no tengas a nadie. Una mano y una sonrisa vale hasta cuando no te puedes comunicar, porque yo hay mujeres con las que no me he podido comunicar por dificultades de lenguaje, pero la mano y la sonrisa es universal. Gracias, Lupe y Blanca y Rosa. Jorge Iván quiere hablar. Adelante, cuando quieras. Sí, buenas noches allá para ustedes. Encantado de poder escucharlas y de verdad que pues, mis antecedentes académicos de médico cirujano, formación psiquiátrica y 30 años de trabajo en las comunidades ancestrales, ¿no? Que la partería ancestral está en mí. Pero escuchándolas a ustedes me parece maravilloso y todo el tema migratorio, el tema ya de la historia personal de cada paterna, poder entrar en esa comunicación directo y sí, la pregunta que dice Blanca, eso último que dijiste me encanta. Lo hago no solamente con la mamá, sino con el bebé. ¿Quién eres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Es maravilloso, es todo el vínculo, para mí es el centro, y el centro en ese momento, el preparto y periparto y el puerperio, es la madre y el bebé, la díada, ¿sí? Mm. Y el personal, nosotros, personal médico, sabemos un poquitico, pero los que saben son las mamás y el bebé. Cuándo nacer, cómo nacer y esto por eso me ha encantado desde que conocí a Ivonne en Jaca, por ejemplo, yo seguí mucho de esos encuentros y aquí estoy con la aspiración de poder estar con ustedes en lo pronto. Ustedes han hablado de la formación, quisiera poder conectarme para poder estar con ustedes porque tengo ese aprestamiento, tengo esa vocación y me encanta. Todo esto que ustedes han hablado es lo que en parte yo he vivido, lo practico y, y bueno, es encantado de estar. Nuevamente les cuento que vivo en Colombia y todo esto de la pandemia pues me quebró mucho mis proyectos. Estaba con los indígenas mapuche en Chile cuando pasó todo esto. A mi retorno encontré otros territorios ya poblados de organizaciones, de organizaciones ya no amables, digamos ya de la violencia. Los territorios fueron tomados por ellos, no pude volver a practicar, entrar a las comunidades así como lo hacía. En la ciudad ha sido pues difícil todo esto porque me encuentro con toda una moda de las dulas, no tengo nada contra ellas, pero aquí todo pues la formación de las dulas es queriendo ser parteras y sin una formación a nivel emocional. Eso me ha dolido mucho ver todo este cambio, todo esto que ha venido pues de las modas, muchas de ellas formadas a nivel online. Es decir, todo esto en las ciudades de verdad que me espanta todo esto lo que está pasando. Jorge Iván, Y, es que me ha tocado la tarea de moderar, lo siento. Gracias por tu sí, compartir. Está gracias. maravilloso escucharte, hablar de la diada, hablar con el bebé. Creo que la segunda parte sería un debate mucho mayor que no nos cabe porque tenemos solo 5 minutos y hablar también ¿no? de todo tema partera, doble y demás. Supongo que hay opiniones muy diversas aquí y siento no poder entrar hoy en esto, pero sí que agradecerte pues esto, todo lo que compartes, ¿no? Especialmente yo me quedaría con esto del hablar al bebé, que a veces se nos olvida también, ¿no? Que esto también es importante. No sé, Blanca, Rosa, si queréis hacer algún reporte porque tenemos que ir cerrando. A mí me encanta hablar con los bebés, además son unos escuchadores natos, con lo cual le puedes contar todo lo que te dé la gana. De hecho, hay veces que, bueno, porque ha sido un parto difícil, ha sido un parto complicado, y yo me quejo y se lo digo, mira que me lo has puesto complicado, ¿eh?
qué ratico más malo me ha hecho pasar. ¿Qué Mm. necesidad de esto? No sé, también les digo lo guapos que son y que me encanta estar con ellos. Les pido perdón cuando les tengo que hacer algo que sé que no les va a gustar, pero también me quejo y les expreso mi malestar y me encanta, que son los mejores escuchadores del mundo. Bueno, yo añadir que escuchando a Jorge Iván antes me venía la importancia, ¿no?, de estos espacios donde poder hablar entre profesionales, donde poder compartir distintos puntos de vista. Y yo creo que eso también la formación aporta un espacio muy rico a través de los foros, de los momentos de encuentro, porque, bueno, como decíamos antes, si no puede ser una lucha muy solitaria, muy como es importante como encontrar espacios protegidos donde poder hablar con gente que sabemos que está hablando en la misma frecuencia y para mí esto la formación es un regalo muy grande lo que ofrece también. Mm. Yo creo, Paloma, que igual sería interesante que presentaras cómo es la formación, ¿no? Que contara un poco cómo va a ser esta tercera edición. Y en esto doy paso a Paula, que ya os lo va a explicar muy bien cómo es la formación. En los 3 minutos que le hemos dejado. Sí, En los 3 sí. minutos que le hemos dejado a Paula. Mira, tenemos acá un desafío, pero mira, esta es una formación preciosa y yo les quiero compartir solamente 3 ideas que son como ideas centrales, ¿ya? La primera idea tiene relación con cuál es el origen de esta formación. Y esto es súper importante porque en el fondo esta formación nace de la convicción profunda de un grupo de personas que lleva literalmente toda una vida tratando de cambiar y mejorar la forma en que nacemos. Entonces, ya desde ese punto de partida estamos hablando de personas que llevan 20, 30, 50 años con, digamos, con las manos así en la masa, trabajando día a día. Entonces, eso es sumamente significativo. Y por solo darles algunos ejemplos de nombres, tenemos a grandes docentes como Blanca Herrera, ¿no es cierto? Rosa Pulido, Ivone Olza, tenemos este año a Ina May Gaskin, Bárbara Harper, también hay antropólogas como Michelle Sattler, matronas de Chile como Pascal Pagola, que también traen miradas que vienen también desde esta visión, ¿no es cierto?, más de pueblos indígenas, desde el uso del rebozo. Entonces, es una formación preciosa que está hecha por este grupo de personas que realmente ha dejado un legado a nivel mundial en cuanto a cómo estamos naciendo los seres humanos. La segunda idea que les quiero transmitir es que esta formación es lo más completo y actualizado que ustedes van a encontrar en materia de fisiología del parto, de procesos psicológicos y en cómo poder hacer este acompañamiento efectivo desde este modelo ecosistémico perinatal, el cual promueve, ¿no es cierto?, el Instituto Europeo desde hace muchísimos años. Entonces, lo que va a hacer esta formación, estos 7 meses de formación, va a entregarles a ustedes las herramientas y los va a acompañar para que cada uno de ustedes en sus lugares de trabajo pueda crear su propia receta en este arte de acompañar, ¿no es cierto?, a mujeres en su parto. Porque no es algo que ustedes van a replicar así como un copy-paste, sino que esto va a pasar por ustedes, ¿no es cierto?, por este proceso interior. Eso es vital. Y como última idea, para ir cerrando, yo les quiero hablar del impacto que va a tener esta formación en sus vidas, no solo profesionales, sino que a nivel personal. Porque esto no solo las va a ayudar y los va a ayudar a aumentar su seguridad y su confianza. ¿Se acuerdan que Blanca les decía eso? Es como yo me presento, ¿no es cierto?, frente a la mujer, frente al bebé, frente a mis compañeros de trabajo. Pero esto también las va a inspirar porque van a ir acompañados de un grupo de personas que hablan el mismo lenguaje y van a poder movilizarse cada uno desde su espacio a poder hacer pequeños o grandes cambios en sus lugares de trabajo. Entonces, todos juntos y juntas vamos a aportar a este cambio de conciencia global, ¿ya? Así que, bueno, estamos súper contentas de partir. Esto comienza en octubre. Es una formación que es orgánica porque se van abriendo las clases semana a semana. Van a haber encuentros en vivo por Zoom para poder vernos, conocernos, conectarnos. Y, y son 20 clases magistrales que van a estar, ¿no es cierto?, abarcando durante estos 7 meses, ¿ya? Nosotros vamos a dejar acá en el chat un link a la formación para que ustedes puedan revisar con calma todos los contenidos, las clases, ¿no es cierto?, los docentes.
van a tener acceso a un foro virtual donde van a poder además dejar sus preguntas, van a haber tareas que van a ser muy importantes porque los van a ayudar a poder realmente integrar estos nuevos conocimientos y herramientas y, y la idea es partir todos juntos en octubre. Además, vamos a tener un descuento especial antes del 1 de octubre hasta el 29 de septiembre. Hay tarifas especiales por países. Aquí vimos que hay personas de todas partes, sobre todo Latinoamérica. Hay precios especiales para los países de LATAM y además, como les digo, va a haber este descuento especial y diferentes opciones de formas de pago. Así que les vamos a dejar acá el link. También pueden hacer preguntas puntuales a un correo que es info@saludmentalperinatal.es. Y ahora para cerrar, agradecerles y dejarles con un mensaje final de Blanca y Rosa para poder seguir en este proceso de transición cada uno desde su lugar. ¿Veis cómo Paula lo hace muy bien? Gracias, Paula. Un mensaje final no lo había pensado, pero hola, soy Blanca y voy a ser tu acompañante durante esta formación. Bueno, yo decir que es un lujo que estéis aquí hoy ya, porque es esta ilusión de madre mía, si es que será un cambio que cueste, pero estamos ahí con una energía, con unas ganas, con una ilusión que como no dejarse llevar por esta inercia también de cambio. Así que bueno, muy agradecida de compartir esta tarde, este ratito y deseando vernos en la formación estos meses que tenemos por delante. Yo quería apuntar solamente una cosita. Es verdad que hay muchas formaciones que abordan pues, diferentes posiciones en el pulsivo, el uso del rebozo, la posición de Walcher, diferentes. En esta formación no vamos a abordar prácticas concretas, técnicas concretas, porque lo que vamos a trabajar es el cambio interno, lo que nos va a atravesar por dentro. El resto son muchas herramientas que que tenemos que tener a nuestra disposición para poder aplicarlas cuando las necesitemos. Pero aquí lo que vamos a intentar es cambiar nosotras mismas. Cuando se produce ese cambio, ya no hay marcha atrás. Os aviso, ¿eh? Avisadas Sí, quedadas. yo lo uno con lo que decía antes de que es una crisis de identidad, pero lo que viene después es mucho mejor, ¿no? Con esto que dice Blanca. O sea, mucha revolución, pero luego es otra cosa de... Cuando se ha producido ese cambio en ti, cuando te ha atravesado la mirada perinatal, cuando te ha atravesado esa visión ecosistémica que tenemos desde el instituto, no puedes hacerlo de otra forma, porque es que no te sale. Es que ya no puedes ir atrás. Y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.